Ya han transcurrido 2000 años desde que Jesús fue sacrificado en la ciudad de Jerusalén por haberse proclamado Dios. Sí, esta es la razón por la cual mataron a Jesús. Leímos ya en Juan capítulo 10 que los principales líderes judíos le dijeron a Jesús: no te queremos matar por las buenas obras que has hecho, sino por el hecho de que tú, siendo un hombre, un ser humano, dice en otra versión, te haces Dios, dices que eres Dios. Esta es la verdadera razón y el verdadero motivo por el cual Cristo murió. Porque Él nunca negó su divinidad, nunca negó el hecho de que era y es Dios. ¿Realmente es Jesús Dios? Bueno, esta es la pregunta que nos hemos dado a la difícil tarea de contestar. ¿Es Jesús Dios? En nuestro primer estudio vimos 3 afirmaciones que Jesús hizo en cuanto a Él mismo. Hoy veremos 3 más. Preparémonos para escuchar estas afirmaciones de Jesucristo. Y la primera que veremos es que Jesús dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. En una conversación que tenía Jesús con algunos judíos, le dijeron: aún no tienes 50 años, pero dices que has visto a Abraham. La respuesta de Jesús, leámosla por favor en el Evangelio según Juan, capítulo 8, verso 58. Juan capítulo 8, verso 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Y por favor subraya esta expresión, porque de allí desprende nuestro análisis. Antes que Abraham fuese, yo soy. Pero antes de continuar, necesito que usted y yo podamos observar cuál fue la reacción de estas personas ante las palabras de Jesús. Avancemos un verso más, verso 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ante esta respuesta, toman piedras y quieren matar a Jesús. La gran pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué actuaron? ¿Por qué reaccionaron de esta manera ante las palabras de Jesús? Bueno, ¿qué quiso decir el Señor con esto? Lo primero que quiso decir es que Él es eterno. Diga conmigo: Jesús es eterno. Como ya estudiamos, Jesús no tiene principios de día ni final de vida. Él es, y se le conoce como el alfa y el omega, la primera y la última letra del abecedario griego. Jesús dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Pero ¿cómo era esto posible? ¿Cómo podía ser posible si Jesús en este entonces tenía unos 30 años de edad y Abraham había vivido hace unos 2000 años atrás? ¿Me estoy explicando? Y Jesús dice: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo era esto posible? Bueno, lo que Jesús estaba diciendo es que Él es eterno. Y Él tomó como referencia a la persona de Abraham, al patriarca Abraham, por lo que Él representaba y representa para el pueblo judío. Por eso lo toma como referencia y dice: antes que Abraham fuese. Pero bien hubiese podido decir: antes que Moisés fuese, antes que Noé fuese, antes que Adán fuese. Amén, amada iglesia. Él hubiera podido tomar a cualquiera de estas personas o patriarcas. Toma a Abraham por lo que él representaba.
Lo que Jesús estaba diciendo es que Él es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Ha existido desde siempre. No ha habido un punto en el tiempo y en la humanidad y en la eternidad donde Jesús no haya existido. Juan lo dice claramente. Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y si hacemos un práctico ejercicio de sustitución, y el verbo es Jesús, es el logos, es la palabra, bien podríamos decirlo, en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Ahora de este verso rescatemos la palabra o la expresión en el principio. En el principio era Jesús. ¿A qué principio está haciendo referencia la palabra de Dios en este momento? En el principio era Jesús. Bueno, es exactamente el mismo principio del cual se nos dice en Génesis capítulo 1, verso 1. ¿Qué se nos dice allí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era Jesús. En Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es a este principio al que se hace referencia en cuanto a la existencia de Jesús. Es el principio donde se le dio al reloj cuerda por primera vez. En el principio, en una eternidad pasada, Jesús ha existido desde siempre. Y no solo ha existido, sino es que ha coexistido con el Padre y con el Espíritu Santo. Ha existido y coexistido. La Trinidad es eterna, ha sido eterna. No ha habido un momento en la eternidad donde no haya sido. Cuando Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy, lo que él estaba diciendo es, yo soy eterno. Muy bien. Algo más que no podemos pasar por alto en la expresión de Jesús son las palabras yo soy. Por favor, ahora enciérrelo en su Biblia. Enciérrelo. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué quiso decir con esta expresión? Yo soy. Bueno, para entenderlo, vayámonos unos cientos de años atrás. Jehová se le manifiesta a Moisés y le pide que vaya ante Faraón en Egipto para que solicite libertar al pueblo. Cuando Moisés recibe esta orden de parte de Dios, le hace una pregunta a Jehová y le dice, Señor, si yo me presento ante los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros antepasados me ha enviado, ellos me van a hacer una pregunta. ¿Cuál es el nombre de este Dios que te ha enviado? Y Moisés le pregunta ahora a Jehová, ¿qué les voy a responder? ¿Cuál es tu nombre? ¿Estamos, amada iglesia? Entonces Jehová le responde, Éxodo, por favor, Éxodo capítulo 3, verso 14. Oh, esto es hermoso. Éxodo 3, 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Cómo se presentó Jehová? ¿Con qué nombre? Yo soy. Mira, Moisés, tú les vas a decir al pueblo de Israel que aquel Dios que te envió se llama yo soy. Yo soy en el castellano equivale a Jehová o Yahvé y significa el eterno. Es el verbo ser conjugado en los tres tiempos, pasado, presente y futuro. El que fue, el que es
y el que será. Por eso es el eterno. Yo soy significa el eterno. Para nosotros, Jehová o Yahvé. Ningún judío practicante jamás llamaba a alguien o se llamaba a sí mismo yo soy. Jamás. ¿Por qué? Porque este era el nombre santo de Jehová. Era prohibido para un hombre atribuirse el nombre yo soy, y era un pecado, una blasfemia llamar a otra persona por el nombre yo soy. Amén, iglesia. Ahora, cuando Jesucristo dice, antes que Abraham fuese, yo soy, los judíos se alteran, se escandalizan, toman piedras, quieren matar a Jesús, porque en su concepción, en su mente, estaba clarísimo lo que él estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que él era Jehová. Él estaba diciendo, yo soy Jehová. Y posiblemente alguien pueda decir, pastor, pero tal vez Jesús no sabía, usó esta expresión sin saber lo que decía. Bueno, recuerde algo. Jesús era judío. ¿Estamos? Y no solo era judío, era un rabí, era un maestro. ¿Y qué conlleva esto? Que él sabía exactamente lo que estaba diciendo. Cuando él dijo yo soy, no fue una coincidencia en el rumbo de su conversación. No fue una expresión que la dio por darla sin saber su significado. Jamás. Ninguna palabra de Jesús fue dicha por decir. Cuando él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, él estaba declarando pública y abiertamente, yo soy Jehová. Y es que el Jehová del Antiguo Testamento, para nosotros los cristianos, es Cristo. Es Cristo. Juan 1, verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. Nadie le ha podido ver a Dios. Algunos tuvieron la oportunidad de ver la gloria de Dios. Juan dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre, que habita en el seno del Padre, le ha dado a conocer. ¿Y quién es este? Este es Cristo. Cristo. Y mire, esta no fue la única vez que Jesús dijo yo soy. Oh, Él lo declaró en un sinnúmero de ocasiones. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el alfa y el omega, yo soy, yo soy, yo soy. Jesús lo dijo una y otra vez, y cuando Él declaraba esta expresión, lo que estaba diciendo es, yo soy Jehová. Es por esto que lo quisieron apedrear. No te queremos matar por ninguna de las cosas que has hecho. No te queremos matar por ninguna de las buenas obras que has hecho. Te queremos matar porque tú eres un ser humano y dices que eres Dios. Jesús afirmó ser Dios. ¿Lo afirmó o no lo afirmó? ¿Estamos claros, iglesia? Vamos a una segunda afirmación de Jesús en cuanto a él mismo. Y esta es que Jesús dijo que tenía potestad para perdonar pecados. Escuche. Ahora Jesús se encontraba en una casa en la ciudad de Capernaum. Y esta casa estaba abarrotada, Porque recuerde que donde estaba el maestro,
siempre había una multitud. Oh, ahí quisiera estar yo. Y mientras Jesús estaba predicando, 4 hombres llevaban a un paralítico en su camilla. La intención de estos hombres es pedirle a Jesús que le sane. Pero como la casa estaba llena, estaba repleta, no pudieron ingresar. Estos hombres actúan en fe y se atreven a hacer algo totalmente loco. Se suben al techo con el paralítico en su camilla. Por favor, imagínense la escena. Ahí van los 4 hombres con este paralítico en la camilla. Sacan unos tejados e ingresan por el techo. Oh, tremendo. Cuando Jesús ve este acto de fe, les dice, y vamos a leer, por favor, Marcos, capítulo 2, verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Oh, ante la palabra de estos, ante las palabras de Jesús, los fariseos y escribas que estaban entre toda esta gente empezaron a cavilar. Usted lo puede leer en los versos siguientes. Ellos empezaron a cavilar. ¿Qué significa cavilar? Empezaron a pensar. No lo decían, lo pensaban. Ellos empezaron a cavilar. Verso 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y es una gran verdad. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Estamos de acuerdo en aquello? Estos escribas y fariseos estaban totalmente en lo cierto. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero ahora este hijo del carpintero, este hijo de José el carpintero, se estaba tomando la atribución de perdonar pecados. ¿Y quién es este? ¿Quién es este que se ha creído? Tus pecados te son perdonados. Cavilaba. ¿Qué se ha creído? ¿Qué le sucede? ¿Qué le pasa? ¡Qué atrevido! Amén, iglesia. Oh, y es verdad. Mire, si usted me ofende a mí, yo me puedo acercar a usted y decirle, ñaño, tú me ofendiste, te perdono. Te perdono. ¿Lo puedo o no lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer. Yo puedo perdonar la ofensa que alguien haya hecho en contra mía. Sí, yo lo puedo perdonar. Pero algo que yo no puedo hacer, ni usted puede hacer, es perdonar la ofensa que un hombre ha cometido en contra de Dios. Eso no es potestad mía. Eso es potestad ¿de quién? Eso es potestad de Dios. Y es exactamente lo que Jesús estaba haciendo. Estaba perdonando el pecado de este hombre paralítico. Y es por esto la reacción de los fariseos y escribas. ¿Y quién se ha creído este? Si solo Dios puede perdonar pecados. Sí, estabas en lo cierto. Aleluya. ¿Quién se goza? ¿Quién se goza y adora a Cristo? Jesús sabía bien lo que cavilaban estos hombres. Él lo sabía. Y haciendo un paréntesis para no desviarme, esto es otro argumento más de la deidad de Jesús. Otro argumento más en favor y que le da fuerza a la deidad y divinidad de Jesús. Porque ¿quién más puede conocer el corazón y las intenciones que hay en el interior del hombre? ¿Quién sino Dios? Y Jesús sabía lo que ellos estaban cavilando. Jesús sabía bien lo que ellos estaban pensando. Y como lo sabía, Él les hace una pregunta. Oh, y esto siempre a mí me ha cautivado. Sigamos leyendo, verso 9. ¿Qué es más fácil?
Jesús se dirige ahora a estas personas y en especial a los que cavilaban. ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados. O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Permítame parafrasear las palabras del Señor. A ver, señores. Permítame hacerles una pregunta, dice el maestro. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados. O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿qué es más fácil? Mire, haga un ejercicio para entender esto. Dígale al hermano de su derecha, y si no tiene a su derecha, a su izquierda, dígale lo siguiente: tus pecados te son perdonados. Dígale. Amén. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? ¿Todos lo pudieron hacer? Aleluya. Ahora, traigan un paralítico acá. Y así como se lo dijo a su hermano, venga y dígale al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Pregunto, ¿qué es más fácil? Decirle, tus pecados te son perdonados. Amén, eso es más fácil, aunque no tengamos poder para perdonar pecados, pero todo lo podemos hacer. Aleluya. Y es lo que Jesús ahora les está diciendo. Oh, es por eso que el maestro me cautiva. El maestro le dice, a ver, señores, ellos sabían, los que estaban pensando, ¿y quién es este? ¿Quién es este que se le ha atrevido a decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús, el Dios encarnado, sabía lo que ellos estaban pensando. A ver, señores, voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, que es lo que había dicho Jesús, y lo había hecho, ¿sí o no? O decirle a este paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y continúe con la escritura, verso 10. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. En otras palabras, para que sepan que yo soy Dios. Verso 11, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Verso 12, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aleluya. Vive Jesucristo. Wow. ¿Jesús afirmó ser Dios o no? Pero si solo Dios puede perdonar pecados. El Padre le ha dado potestad a Jesús para perdonar pecados. Aleluya. Hemos creído en el verdadero, iglesia. Yo no sé si aún usted lo entiende. Oh, pero es mi necesidad que usted pueda entender esta verdad. Es mi necesidad. Usted no ha creído en uno más. Por amor de Dios, Espíritu Santo, oh, revela esta verdad a cada criatura que está aquí. Usted no ha creído en uno más de los muchos que existen. Por amor de Dios, entendamos esto. Oh, Jesucristo no es un camino más. Jesucristo es el único. Jesucristo es el verdadero. No estamos adorando a un profeta más, no. Estamos adorando al Dios vivo que se le ha placido salvarnos y rescatarnos. Aleluya. Oh, vive Cristo. Vamos a una verdad más y la última que veremos hoy día. Lo hermoso es que tenemos toda la vida para estudiar a Jesucristo. Y la esperanza bendita es que a quien de hoy día estudiamos y leemos, la esperanza bendita es que llegará el glorioso día en que le veremos cara a cara, tal como es. Le veremos, iglesia, le veremos. Y allí en ese momento, aquello que aún es borroso,
aquella imagen borrosa se volverá clara, clara en Cristo, mi Dios y mi Salvador. Aleluya. Una tercera verdad o argumento que quiero ver en cuanto a la divinidad de Jesús es que Jesús nunca impidió que le adoraran. Nunca impidió ser adorado. Y vamos a leer solo unos versos. Usted los va a apuntar, por favor. Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Le adoraron a Jesús, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Otro verso, Mateo 28:9. He aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Le adoraron a Jesús. Mateo 28:17. Y cuando le vieron, le adoraron, aunque algunos dudaban. En su ascensión, Lucas 24:52. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. En cuanto al hombre que había nacido ciego y Jesús le sanó, Juan 9:38. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Le adoró. Aún el incrédulo Tomás le adoró y le reconoció como Señor y Dios. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ojo, amada iglesia, estamos en el punto de que Jesús nunca impidió que le adorasen. Amén. Ahora, quiero poner en contraste lo siguiente. Vamos a ver algunas escenas y algunos personajes que impidieron que le adorasen, no permitieron recibir adoración. Apocalipsis, dijámonos allá, por favor, capítulo 19, verso 9. Aquí vemos a Juan en la visión que tuvo. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Verso 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Hagamos un alto. Juan se postra ante los pies de un ángel. ¿Para qué se postró? Para adorarle. Sigamos. Y él me dijo, el ángel le dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Adora a quién? Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pregunto, ¿el ángel permitió que le adorase? No lo permitió. Vamos a otro evento más. Hechos capítulo 10, verso 25. Aquí podemos ver a Pedro. Recordemos que en este momento dice la Escritura que aún la sombra de Pedro sanaba los enfermos. Aunque recuerde que no era la sombra, era el poder de Cristo. Pero mire lo que dice el verso 25 de Hechos capítulo 10. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, le adoró. Oh, el gran Pedro entraba. Cornelio le recibe y le adora. Se postra y le adora. Pero mire la actitud de Pedro. Mas Pedro le levantó. ¿Por qué le levantó? Porque estaba postrado. Pedro le levanta a Cornelio diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Qué te pasa, Cornelio? No, estás equivocado.
Cornelio, estás equivocado, levántate. A mí no me adores. ¿Adora a quién? Adora a Dios. Mire lo que hace Pedro. Hoy día, esa es la actitud que debemos tener. Y aún a los ministros, sí, los ministros, los pastores, los líderes eclesiales, que muchas veces se están pavoneando y creen que el poder está en ellos, creen que el poder está en su leva, en su saco, creen que el poder está en el pañuelo, creen que el poder está en sus zapatos, creen que el poder está en sus manos. No, señores, el poder está en Cristo, en aquel Cristo muerto, sepultado y resucitado. Nadie puede atreverse a robarle la gloria a Dios. No lo hizo Pedro, no lo hizo los ángeles. ¿Quiénes somos nosotros para querer arrebatarle la gloria a Dios? En este caso deberíamos recordar que Dios es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. El poder está en la persona de Cristo, ni siquiera en el madero, iglesia, sino en el crucificado, ni siquiera en el manto ni en las túnicas de Cristo, sino en aquel que las vistió. El poder no estaba en la sombra de Pedro, el poder estaba en el Cristo que perdonó a Pedro aun cuando le negó y lo traicionó. Cristo es el poderoso, Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Nadie más merece gloria, nadie más merece gloria. Y cuando estemos siendo tentados a recibir gloria, inmediatamente desviemos esa gloria a los cielos, que es el trono donde se sienta nuestro Señor y Salvador. Vamos a ver un caso más, y este es el de Pablo y Bernabé. A ellos les sucede algo muy peculiar. Hechos, capítulo 14, verso 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. En este momento Pablo es un instrumento para que este hombre sea sano. Amén. Verso 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y mire, a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y al sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas, es decir, arreglos florales, delante de las puertas. Y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. ¿En honor de quién? De Pablo y de Bernabé. Verso 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas, se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. ¡Wow! No, dijo Pablo y Bernabé, están equivocados, señores. Somos igual que ustedes, ¿qué les pasa? Pregunto y usted me responde en coro, sí o no. ¿Los ángeles recibieron adoración? No. ¿Pedro recibió adoración? No. ¿Pablo recibió adoración? No. ¿Bernabé? No. ¿Jesús? Sí. Pero la pregunta es, ¿estamos atentos? La pregunta es, ¿por qué Jesús nunca dijo: hey, señores,
no me adoren. Están equivocados. ¿Me estoy explicando? Porque Jesús nunca dijo, señores, no. Ustedes se están equivocando, no me adoren. Porque Jesús nunca se resistió a ser adorado. ¿Por qué nunca lo impidió? Es la pregunta. Si todos lo hicieron, nadie se atrevió jamás a recibir adoración. ¿Por qué Jesús no lo impidió? ¿Por qué lo aceptó? C.S. Lewis, quien era un ateo, ahora convertido al cristianismo y defiende su causa. A este hombre, a Lewis, se lo conoce por sus novelas de ficción. Entre las más conocidas o reconocidas están las Crónicas de Narnia. Algunos de ustedes, más de uno, ha de haber visto esta novela hecha película. C.S. Lewis, en cuanto a la afirmación de Jesús de ser Dios, dice: de estos dichos se pueden obtener las siguientes afirmaciones, de la cual una de ellas debe ser cierta. Primero, Jesús era un lunático. Jesús era un lunático que creía ser Dios, pero no lo era. Segundo, Jesús era un mentiroso que decía ser Dios, pero sabía que no lo era. O tercero, Jesús era y es Dios. El mismo Lewis dice: uno debe elegir, diga conmigo, elegir. Y hoy vamos a elegir nosotros. En cuanto a las afirmaciones de Jesús, hoy vamos a elegir. Uno debe elegir, dice literalmente Lewis: o este hombre fue y es el Hijo de Dios, o si no, era un loco o algo peor. Uno puede callarlo por ser un tonto, escupirle y atarlo por ser un demonio, o puede caer a sus pies y llamarle Señor. Yo no sé qué decisión usted va a tomar en cuanto a Jesús y sus afirmaciones, pero personalmente yo me postro hoy y decido llamarle Señor.